central post-COVID. Porque la verdad es que estamos escuchando muchos casos de gente que pasó el COVID, mejor, peor, pero que lo pasó y que no termina de recuperarse. Sí, sí. Se transformó en una nueva enfermedad, digamos. El post-COVID ya está rotulado a nivel internacional como con un número de protocolo, digamos, como una enfermedad como es la hipertensión arterial. Ya la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud de Estados Unidos y de Europa se han puesto de acuerdo en que todo aquel paciente que tenga síntomas más allá de las 12 semanas relacionados con el COVID es un síndrome post-COVID o COVID largo. Es una enfermedad en sí. Y, es decir, vos saliste, te dieron de alta, pasaron 12 semanas y seguís con algún problema de respiración o te cansás, no sé, dolor de garganta, digo, síntomas que nos van contando, no sé si el tema del olfato sigue también. Una vez que pasaron 12 semanas, vos deberías haberte recuperado. Sí, claramente. Si no, está bien, pero si no pasó eso, ¿qué quiere decir? Bien. Ahí hay una clasificación de tres tipos de factores que independientemente pueden haber pasado al mismo paciente y se cree que básicamente algunos pacientes van a tener una alteración a nivel de un nervio que se llama neumogastro, que es el que da muchos síntomas como disfagia, disfonía, falta de aire. Otro grupo de pacientes son los que tienen algún trastorno inmunitario, por lo cual siguieron inflamados y son los que hacen una febrícula al cabo de las 2 o 3 semanas, te llaman y te dicen, sigo haciendo febrícula, si uno ya sabe que el periodo viral dura 10 días, máximo 14 en algunos pacientes, pero al cabo de 3 semanas no puede estar. Y el tercer grupo de pacientes es el grupo de pacientes que tuvieron alteraciones cardiovasculares, que quedaron con arritmias o problemas cardíacos. Lo ideal es el chequeo a las 3 semanas de alta de un paciente. Uno debería hacer un chequeo completo, por eso les traje esto para mostrarle que es algo no es tan complejo. Que consta de un examen físico, un interrogatorio, un electro, una espirometría y una prueba de oxigenación con ejercicio. Y con eso uno debería a la 4ª semana poder diferenciar qué pacientes, más allá de los síntomas, que se describieron 200 síntomas post-COVID, más allá de los síntomas, cuáles tienen relevancia. Y a nivel internacional se hicieron escalas para medir los 7 síntomas más importantes y hacer una nomenclación internacional. O sea, tanto un paciente acá en Buenos Aires como en China va a tener una escala de falta de aire nomenclada a nivel internacional, una escala de falta de olfato a nivel internacional, una escala de fatiga a nivel internacional. Se clasifica a esos pacientes y hay tratamientos personalizados para cada paciente. Claro, para cada uno en particular. Para cada uno en particular. Lo importante es el diagnóstico precoz, porque por darle un ejemplo, que es lo que es mi especialidad, sobre todo, desde el punto de vista respiratorio, algunos pacientes quedan con una inflamación crónica pulmonar y una cicatrización. Esa cicatrización tratada precozmente con corticoides, ya hay bastante consenso en eso. Al cabo de 4 semanas, un mes de tratamiento con corticoides, esos pacientes no quedarían con mayores secuelas. Sin embargo, si uno se retrasa en el diagnóstico por el interrogatorio y retrasó el interrogatorio o la consulta del paciente, esa fibrosis podría quedar definitivamente con una cicatriz y dejarle una incapacidad respiratoria. Ahora, siempre me pregunté, ¿cómo queda un asmático después del COVID? Usted que es neumonólogo. Bueno, eso es muy interesante porque la semana pasada fue el Día Mundial del Asma y estuvimos revisando algunos trabajos y hay una revisión muy interesante. 57 trabajos se estudiaron en 550.000 pacientes con asma y COVID en un año. Y la buena noticia es que los asmáticos no les fue peor, inclusive diría que les fue mejor. Mira. Y eso tiene que ver con otro trabajo que salió publicado en la revista Lancet, que es un corticoide inhalado, que es el budesonide, que usado precozmente en pacientes no asmáticos, en cualquier paciente con COVID los primeros días, desinflamaría el pulmón precozmente en la primera etapa, que es viral, que no es inflamatoria, y cuando el paciente llega a la etapa inflamatoria, que es después del día 7, estuvo con tratamiento inflamatorio previo y a esos pacientes les fue mejor. La explicación fisiopatológica es que los corticoides inhalados, usados largo tiempo, por eso los asmáticos deberían controlarse antes de entrar al invierno y los POC también, los corticoides a largo plazo, inhalados, disminuyen los famosos receptores AC2, que es lo que usa el virus para poder digamos, quedarse en nuestro cuerpo. Lo mismo que pasa con los niños. Un paciente que usara corticoides inhalados bien usados y bien indicados tendría menos receptores y estaría menos inflamado. ¿Me contás qué es el examen post-COVID? Sí, el examen post-COVID, muy importante, ya está todo nomenclado, es muy importante, es multidisciplinario, pero debe partir de un clínico. Yo primero soy clínico, después fui neumonólogo y gerontólogo. Tiene que tener un interrogatorio extenso y cubrir todas las áreas. Y lo más importante que estamos viendo, que se está descuidando, es la parte cognitiva y neurológica, digamos. No solamente es preguntas específicas sobre pulmón, corazón
y fatiga en general, sino ir a lo específico cognitivo, sobre todo en los mayores de 65 años, lo que tiene una fragilidad previa. Hemos visto muchos cuadros de depresión, pánico, inclusive TOC diagnosticado post-COVID. Así que dentro del interrogatorio y el examen físico están nomenclados internacionalmente tablas que usamos para detectar precozmente depresión, ansiedad, pánico e insomnio. Bien, tuviste COVID, pasaron 3 semanas, te haces el chequeo. Sí. ¿Qué consta el chequeo? El chequeo básico, aparte de lo que acabo de hablar, consta de una espirometría para ver la capacidad respiratoria, que es un aparato bastante sencillo. Eso que tiene ahí, doctor, es para hacer la espirometría, ¿no? Claro, es un aparato bastante sencillo que se puede hacer incluso en la cama del paciente. ¿La pantalla está? A ver si enfocamos la pantalla. Se puede hacer en la cama del paciente y eso es interesante porque nosotros ya estamos haciendo, digamos, los pacientes que vemos, es un 10% el que va a evolucionar a problemas post-COVID, ¿no? Lo que tienen, ya sabemos, hay algunos predictores clínicos precoces que van a decir cuál le va a ir peor. A esos pacientes deberíamos comenzar con un examen en la cama físico y respiratorio y de oxigenación para ver de dónde partimos y a partir de ahí se sigue paramétricamente con parámetros internacionales la evolución de la enfermedad, no solo con el examen físico y algunas imágenes que pueden ser ecografía de pulmón en la cama del paciente y tomografía, sino espirométricamente, que sería la forma más cuantitativa de medir el daño y ver la evolución de acuerdo al tratamiento y a la rehabilitación respiratoria, que es fundamental. Diría que más importante que los fármacos que usemos es la rehabilitación respiratoria, pero debe ser precoz, debe comenzar en la cama del paciente. Eso en cuanto al pulmón. Sí. ¿Y en cuanto al corazón? Bueno, el corazón también es importante, interrogatorio, examen físico y electrocardiograma. Básico, todo paciente tendría que tener un electrocardiograma, los que tienen factores de riesgo sobre todo, y sobre todo los mayores de 60. Eso es examen físico, interrogatorio y electrocardiograma, y ante la duda nosotros hacemos 2 test. Uno es un test de ejercicio que se hace con el oxímetro, lo hacemos caminar 6 minutos y vemos qué tolerancia tiene el ejercicio, y una prueba ergométrica que lo hacemos con una bicicleta, incluso lo podemos hacer en la casa del paciente, digamos, ¿no? Son todos estudios que podríamos hacerlo sin llevarlo al paciente a enfrentarse a lugares donde hay pacientes infectados.